Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Contado por Kroll. Esta vez una historia traída de México. Malitzin Malinari, o la conocida Malinche. La Malinche, Doña Marina, Malitzin Malinari, una mujer insigne, representante de los mexicanos, de los aztecas, pero también odiada por ellos mismos. ¿Quieren conocer su historia? No se pierdan este capítulo. Es increíblemente bello. Hola, mi nombre es Malinayi. Nací en el año 1500, en Coatzacoalcos, la antigua capital olmeca. Ahora, ahí queda Veracruz, en México. Mi padre fue un hombre prominente, un indígena con poder. Era gobernador. Mi madre, una mujer dedicada al hogar, que amaba a mi padre. Vivíamos muy felices. Pero un día todo cambió. Crecí siendo una india con beneficios, como diríamos. Fui a la escuela, me eduqué, aprendí varias lenguas. Sabía el náhuatl y aprendí maya. Tenía todos los lujos posibles. Mi padre era el gobernador de Painala, pero eso solo me duró una década, mi primer década de vida. Luego, mi padre murió. Después de la muerte de mi padre, mi madre se volvió a casar con otro hombre portentoso. Ella no iba a permitir que su estilo de vida cambiara. Tenía ahora un padrastro. Era un indígena también. Pero mi vida dio un giro de 360 grados. Cuando tenía 12 años, nació mi hermanastro. Y mis padres, mejor dicho, mi madre y mi padrastro, decidieron que solo querían tener su nuevo hijo, que yo sobraba. En ese momento inicia mi calvario. Se preguntaron de mil maneras cómo se iban a deshacer de mí y encontraron la forma perfecta. Por esos días, una niña de mi edad, de 12 años, falleció. Cogieron su cuerpo y lo lloraron. Cogieron su cuerpo y dijeron que era yo. Cogieron su cuerpo y le hicieron un funeral. Y yo fui vendida como mercancía por mi propia madre y mi padrastro. Todo el mundo pensó en este lugar que Malinayi había muerto. Me enterraron, me hicieron un funeral y mi madre me lloró, mientras yo fui vendida como un objeto más de mi casa. Primero, me vendieron a unos mercaderes. Los mercaderes luego me llevaron a un lugar llamado Cicalanco y allá me vendieron a otras personas. Los de Cicalanco luego me llevaron donde unos comerciantes mayas. Los comerciantes mayas luego me llevaron donde el señor de Potonchón. Y el señor de Potonchón, finalmente, cuando yo tenía 19 años, me vendió a Hernán Cortés, el conquistador.
el español que llegó a conquistar tierras mexicanas. Fue un día de esos inolvidables. En marzo de 1519, con otras 19 chicas. Éramos 20 jovencitas, todas vendidas a Hernán Cortés, el gran conquistador, que iba a dejar su nombre en la memoria de todos los aztecas, de todos los mexicas, de todos los mexicanos. Su nombre remarcado con sangre sobre mi pueblo, al que de alguna manera yo traicioné. Lo primero que hicieron fue bautizarnos, no porque fueran exageradamente cristianos, sino por conveniencia. Tenían una ley que decía que podían convertirnos en concubinas, mejor dicho, acostarse con nosotras, si éramos cristianas y solteras, y si nos bautizaban, entonces éramos cristianas. Para eso nos bautizaron. Cuando me bautizaron, no eran capaces de pronunciar bien mi nombre. Malitzin Malinali. Ellos me pusieron Marina. Así es mi nombre cristiano, Marina. Después de eso, Hernán Cortés nos repartió a todas, como si fuéramos un caramelo, un pedazo de carne o un trozo de pan. Cada una fue regalada a un hombre diferente. A mí me mandaron con un tal Alonso Hernández Portocarrero, un hombre bastante viejo, y yo de 19 años. Cuando nos regalaban era para que fuéramos sus esclavas, sus sirvientas, sus empleadas, pero también tenían derecho a acostarse con nosotras, a violarnos cada que ellos quisieran. Después de que Hernán Cortés nos repartió a todas, se fue hasta un lugar llamado San Juan de Ulúa. Allí se iba a encontrar con los embajadores de Montezuma, o Montecuzoma, como le decían algunos. Pero tuvo grandes problemas. Tuvo muchos problemas, porque su traductor, que se llamaba Jerónimo de Aguilar, sabía maya, pero no sabía náhuatl. Y Montezuma solo hablaba náhuatl. No sabían cómo hacer para comunicarse. No entendían, no podían. Pero sucedió algo bueno para Cortés. Se dio cuenta que la india esa, la que habían bautizado como Marina, la que le había regalado a Portocarrero, sabía náhuatl y sabía maya. Esa fue la clave. Allí fue cuando empezó mi dicha y mi desdicha. Me mandaron a traer. Entonces Hernán Cortés le hablaba en español a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, me traducía a mí. Y yo, que hablaba maya y hablaba náhuatl, le traducía lo que Jerónimo me decía a Montezuma, bueno, realmente, a sus embajadores en náhuatl. Y así empecé a trabajar como la lengua de Cortés, como la traductora de Cortés. Mi inteligencia me salvó la vida. Porque yo ya hablaba maya y hablaba náhuatl, y además aprendí español. Finalmente, ya ni siquiera necesitábamos de Aguilar, porque Cortés me hablaba en español y yo le entendía perfectamente y podía traducirlo al maya y al náhuatl. Él estaba feliz,
tan contento que me prometió matrimonio y libertad. Me dijo que me casaría con un hombre bueno, que me iba a dar buena vida y que además iba a tener mi libertad, que no iba a ser más tratada como una esclava. Ni una vez más nadie me iba a violar. Eso era como tocar el cielo. Lo que no sabían era qué hacer con Portocarrero. Así que lo mandaron hasta España a llevar una carta. En esa época, en barco, iban a ser meses. Cuando él regresara a España, quién sabe dónde iría ya mi vida. Y realmente fue mucho más allá de lo que todos imaginaron. Y así pasé de ser la hija de un gobernador, huérfana, a una niña vendida que no valía 5 centavos. Luego pasé a ser esclava de un español de menor rango. Y luego me convertí en la traductora de Cortés y luego en su amante. A tal punto íbamos a tantos lados juntos, le salvé la espalda y se la cubrí tantas veces que ya no se sabía quién era Malinche, si yo o él. Ya no se sabía quién era Malitzin, si yo o él. Pocos me decían Marina, la gran mayoría me decían Malitzin o me decían Malinche, aunque Malinche era algo déspota. Así me llamaba la gente de mi pueblo. La verdad es que sí, lo hice. Traicioné mi raza, traicioné los indígenas. Pero ustedes, ¿qué hubieran hecho? Hubiese preferido entonces que me siguieran violando cada que quisieran, que me trataran como si yo no valiera nada, como si yo fuera un poco de saliva en un andén. No. Mi inteligencia, mi poder del lenguaje, del dominio que tenía sobre él, me salvó. Al ser la amante de Cortés, tuve muchísimos privilegios. Y realmente, sí, me enamoré de él, porque de otra manera lo hubiera traicionado. Tuve muchísimas oportunidades de traicionar a Cortés y jamás lo hice. ¡Nunca! Ni siquiera cuando no me fue tan bien. En Cholula realmente salvé los españoles. Escuché a una india hablar de lo que les iban a hacer y fui y les conté todo para que se prepararan. En Tenochtitlán también. Realmente Tenochtitlán era la capital en ese momento y traicioné a Montezuma y a toda su gente. Me dolió en el corazón, pero era mi vida o la de ellos. Lo que sí jamás me perdonarán, ni siquiera yo misma me lo perdonaré, fue lo de la noche triste. Fue por mí que ellos triunfaron. Yo le expliqué a Cortés todo lo que sabía, que los indígenas no tiraban a matar, que solo herían en la guerra y que conservaban sus heridos para luego volver los sacrificios a los dioses, que los indígenas les tenían miedo, que no eran ni salvajes ni violentos, que los indígenas solo tenían lanzas, cuchillos, pedernales, hachas, y que ellos en cambio tenían pólvora, arcabuces, armas. Los indígenas creían que eran los dioses del trueno en un inicio. Luego, después de tanto derramamiento de sangre, entendieron que no eran dioses y que no venían por nada bueno. En la noche triste murieron más de 600 indígenas, desarmados, en la ceremonia más hermosa que le teníamos a Huitzilopochtli. Y Hernán Cortés y sus hombres
Siguiendo todo lo que yo les indiqué, arrasaron con ellos. Después de ver todo ese río de sangre, yo fui a la retaguardia, después de Cortés. Cuando todo terminó y en medio de la felicidad, cuentan las malas lenguas que Cortés solo preguntaba si yo seguía viva y si estaba bien. También preguntaba por Aguilar, realmente. No sé qué fue peor o mejor, si haber traicionado a mi pueblo de esa manera y sentirme útil, amada, valorada y vivir con esa cosa horrible en mi corazón, o si haber permitido que siguieran haciendo de mí lo que quisieran. Ya llevaba 3 años siendo la amante, la traductora, la lengua de Hernán Cortés, el gran conquistador español. En cierta medida todos pensarían que yo me daba la gran vida, pero fue muy tenaz. 3 años después, en 1522, tuvimos un hijo, Hernán Cortés y yo. A mi hijo le pusimos Martín, porque así se llamaba el papá de Hernán Cortés. Y fue el primer mestizo, el primer hijo de un español y una india que ocupó un cargo alto en la embajada española. Para mi hijo todo fue bueno al principio, pero lastimosamente luego fue asesinado. Dijeron que traicionó al virrey y entonces fue ejecutado. Hasta ahí llegó la vida de mi hijo Martín. Y como si fuera poco, después de tener que sufrir todo esto, le llegó una carta a Hernán Cortés donde decía que su esposa legal española iba a venir a este territorio, a Latinoamérica. Hernán Cortés no sabía ni dónde meterse él ni dónde meterme a mí. Así que dijo que él me había prometido matrimonio y me había prometido libertad. Y lo hizo. Obvio, no se casó conmigo. Él ya estaba casado en España. Entonces, me casó con otro hombre, un gran hombre. Era procurador de la Ciudad de México y luego fue el alcalde de la Ciudad de México. Juan Jaramillo se llamaba. Con él tuve una hija, a la que le pusimos María. Además de que me casó con él, me dio libertad y me dio joyas, dinero, muchas encomiendas que habíamos ganado en 2 grandes territorios. Pero no toda la vida es bella, ni fácil, ni bonita. Los mexicanos me veían a mí como una traicionera y creían que yo vivía en la gloria. Y aunque sí, había mejorado mi vida, de todas maneras yo no era feliz. Para el año de 1523 tuve un encuentro que nunca imaginé tener. Vi a mi madre y a mi hermanastro. Los habían atrapado los españoles. Los habían bautizado como a mí. Ella se llamaba Marta y mi hermanastro se llamaba Lázaro. Cortés les estaba indicando a muchos indígenas a quien debían guardar respeto, y entre esos estaba yo. Temblaban de miedo cuando me les acerqué, pero saben, había sufrido tanto, había pasado tantas penurias, y eso, que yo había salido bien librada finalmente, que no imaginaba el infierno que ellos estaban viviendo. Así que los perdoné. Les dije que no tenía ningún dolor ya guardado en contra de ellos. Les di joyas
y los ayudé para que no fueran esclavizados de una manera terrible. Yo finalmente morí. Acompañé a Hernán Cortés durante años y años en la conquista de Latinoamérica. Desde México caminé hasta Honduras y caminé cuando estaba en embarazo. Pero llegué diezmada, media, vuelta nada. Allí fue cuando tuve a mi hija María y todo seguía medio bien. Pero entre todo lo que estaba pasando con los indígenas latinoamericanos, yo no me salvé. Llegó la varicela, mis defensas estaban bajas, yo me sentía mal y finalmente morí. Más o menos morí entre el año 1527 y el 1529. Mi hijo había sido ejecutado. Mi hija se quedó con su padre español. Y yo, en México, soy recordada con dolor, con tristeza, con odio. Allá le dicen Malinche al traidor. Allá le dicen Malinche al que prefiere lo extranjero. Y eso lo hacen por mi culpa. Yo soy Malitzin Malinari. Soy la Malinche. Soy la Marina de Cortés. Soy la mujer que traicionó a su pueblo para salvar su pellejo. Hola, hola y adiós. Espero que les haya encantado este capítulo de Contado por Kroll y la historia de la Malinche, la mujer odiada y amada de México para el mundo y por Latinoamérica. Un abrazo. No se pierdan mi próximo video. Chao.